Buenos días. Empezamos la clase de enfoque en el paciente con hemorragia en la central de emergencias. Mi nombre es Pablo Marsili, soy fellow de emergentología del Hospital Italiano y me pidieron que hable un poco sobre hemorragia en la SEA. Bueno, como objetivo general de esta clase es estratificar la severidad de una pérdida sanguínea y el posible estado de shock en los pacientes que se nos presentan en la guardia, el posible origen y las causas desencadenantes de esta hemorragia, las lesiones potencialmente mortales que puede llegar a tener el paciente, implementar un curso de acción sistematizado y ordenado según la gravedad, conocer el tratamiento inicial, resucitaciones y requerimiento de transfusiones y gestionar adecuadamente el cuidado definitivo. En cuanto a las consideraciones iniciales, el trauma es la pérdida de volumen sanguíneo muy frecuente, causa de shock. Otras causas como la oxigenación adecuada, obstrucción mecánica, disfunción neurológica, disfunción cardíaca representan causas potenciales o factores contribuyentes a este shock. El shock hemorrágico es una causa muy común y tratable de muerte en los pacientes lesionados, solo superada por lesión cerebral traumática como principal causa de muerte por trauma. En cuanto a una evaluación inicial de los pacientes, hacemos el ABC inicial a todos ellos que se nos presentan en la guardia, una anamnesis completa, un examen físico y la aplicación de torniquetes de ser necesario, un laboratorio con coagulograma y fibrinógeno también, si la clínica nos permite, una evaluación por ecografía, un EFAST, y, de ser necesario, tomografías o angiotomografías según el paciente. Como vemos en el algoritmo, tenemos a un principio, en un momento cero, una educación y una prevención primaria de este tipo de sucesos, porque solamente los traumas no es la causa principal de hemorragias. Como vemos acá tenemos la prevención y educación sobre aneurisma de aorta abdominal, que es la AAA que vimos en el algoritmo en el punto cero. También la oxitocina preparto, la educación ambulatoria sobre el Helicobacter pylori y los posibles cursos que podemos realizar a este nivel, como el control básico de sangrado, el prehospital trauma life support, o sea, un entrenamiento sobre el soporte prehospitalario, también rural, e incluso una ATLS para los que estamos en el área de shock. Cuando se produce el trauma, es decir, en el punto número 1, los cuidados y intervenciones prehospitalarias, aquí voy a poner un puntero láser. En el punto número 1 podemos ver intervenciones prehospitalarias como los sitios compresibles del posible sangrado, las extremidades. En los sitios de grandes articulaciones hay que hacer control hemostático con presión, no con torniquetes. Y los sitios no compresibles como la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, ahí solamente presión sobre la herida. Eso en un ámbito prehospitalario. En un ámbito hospitalario hay que identificar rápidamente el sitio de sangrado, ya sea intra o extra, es decir, interno o externo. Fijarse a la anamnesis sobre anticoagulantes y antiplaquetarios, un examen físico con también imágenes complementarias, radiografías, ultrasonido, como ya dijimos, un laboratorio completo, e iniciar una reanimación del shock adecuada, es decir, el tratamiento del sangrado es sangre, pero hasta que ésta puede estar disponible con cristaloides. Siempre pensar en la hemostasis definitiva, ya sea por manera quirúrgica, angiográfica o endoscópica, y el cuidado post-hemostático, un seguimiento continuo de laboratorios, de signos vitales, a evitar la sobre-resucitación y siempre hacer un seguimiento ecocardiográfico. Bueno, para los pacientes que por ahí se presentan en el área de emergencia por el área de consultorios, que no están chocados, es decir, que no llegan en ambulancia o directamente para el área A o B, se nos puede presentar en los consultorios un paciente que nos deje duda de su nivel hemodinámico. Entonces es muy útil el índice de shock, que es la razón entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que nos puede marcar de manera bastante sensible un shock oculto, especialmente en traumatismo o hemorragias agudas, cual fuera su causa. Pueden predecir con mayor precisión la gravedad de la hipovolemia, que cada uno en forma aislada. Un rango menor a 0,7 es un ID de shock normal, poniendo como ejemplo una frecuencia cardíaca de 100 sobre la sistólica de 100 es igual a 1, lo cual pues, puede hablar de shock oculto y presentarlo al área A o B de la guardia. Ayuda a identificar a los pacientes con riesgo de recibir transfusiones masivas y ha demostrado que un valor mayor a 1,3 tiene mayor probabilidad de hospitalización y de mortalidad, según el estudio que les cito acá. Estratificación de la gravedad.
Depende el grado de shock, la pérdida sanguínea, pero acá lo más importante son los parámetros clínicos, la frecuencia cardíaca, el nivel de presión, la frecuencia respiratoria y el estado mental. Obviamente, un paciente que tiene menos de 100 de frecuencia cardíaca, con buena presión, menos de 20 respiratoria, y se encuentra levemente ansioso, o hasta incluso normal, o ansioso por la pérdida sanguínea que tiene, se puede ver tranquilamente en consultorios con laboratorios y exámenes físicos seriados. Todo lo contrario, si vemos un paciente que está francamente taquicárdico, con la presión sistólica baja, con alta tasa de frecuencia respiratoria, confuso, letárgico, ansioso, o claramente excitado, peor letárgico, no hay que demorar y pasarlo, interconsultar rápidamente al área de emergencias. ¿Cuándo realizar la angiotomografía? Se hacen pacientes estables y con una ecografía FAST negativa, ya que la positiva te lleva rápidamente a interconsulta con cirugía y quirófano. Permite la detección de sangrado leve, oculto, tórax abdominal, o aquella lesión intracerebral que sería una tomografía sin contraste para determinar la etiología e interconsultar más precisamente al neurocirujano. Se hacen todos estos pacientes con politraumas de alto impacto, ya dijimos, estables y con el FAST negativo, pacientes que hayan caído más de 5 metros de altura, accidentes automovilísticos a mayor de 60 km por hora, proyectado, eyección del vehículo, motocicletas a mayor a 30 km por hora, atropello por ciclistas o un peatón a más de 10 km por hora, vuelcos o múltiples impactos, caída a propia altura en gerontes, y se debe solicitar como angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis. Acá en esta filmina estamos viendo las posibles diferentes causas de sangrado. Ya dijimos que los orígenes no solamente pueden ser traumáticos, sino también oncológicos, vasculares, digestivos o medicamentosos, en el caso de aspirinas y anticoagulantes. Y en el círculo alrededor vemos siempre lo que hay que evitar en estos pacientes: la hipotermia, tratar de poner una manta térmica si llega al área directamente de emergencias, y con los laboratorios la coagulopatía y la acidosis. Hablando específicamente del shock hemorrágico, es la pérdida de sangre que conduce al suministro inadecuado de oxígeno a nivel celular, y las causas más frecuentes que producen mortalidad son los aneurismas de aorta torácica, casi en un 100% de los casos, los desórdenes del ámbito materno, las úlceras pépticas, el trauma, y acá vemos según a nivel global o las estadísticas de Estados Unidos. Pero estas son las grandes causas de trauma y según su mortalidad. Perdón, de hemorragia y según su mortalidad. Otros tipos de shock, no es el único tipo de shock, ya sabemos el hemorrágico, como muestra acá en bajo presión venosa central, sino que también tenemos en los grandes accidentes, lesiones por quemaduras y grandes pérdidas de fluidos por esta causa. Los neurogénicos, por sección medular, también producen caída abrupta de la presión arterial, con alta presión venosa central, temperamento cardíaco, neumotórax de tensión, contusiones miocárdicas, y otros tipos de diagnósticos a considerar son falla shock por causas farmacológicas, miocárdicas, es decir, infartos propiamente dicho, rupturas diafragmáticas o embolismos de aire o grasa en casos de politraumas con fracturas múltiples. Entonces, haciendo un poco más de enfoque sobre el tratamiento, según el paciente que se nos presente, obviamente el paciente leve va a ser evaluado exhaustivamente para encontrar la causa del sangrado leve que tiene y tratar de hacer el tratamiento dirigido, pero en aquellos pacientes que nos entren de manera severa, hacer un control de daños, evitar hipotermia, preguntarse sobre el protocolo de transfusión masiva, en el laboratorio no olvidarse si pertenece con alta gravedad, fibrinógeno y calcemia, usar rápidamente el ácido tranexámico, que es un fármaco muy disponible en todo ámbito, ya que es barato y muy importante saber usarlo. Tener en cuenta en algunos pacientes un tromboelastograma y siempre tratar de revertir la anticoagulación. En esta tabla hacemos un poco de lo mismo, también tener en cuenta no sobre reanimar a los pacientes, sino buscando una presión objetivo, que ahora más adelante vamos a ver. Lo que ya dijimos de tener en cuenta el uso de transfusiones masivas, tener en cuenta bien el protocolo. Y bueno, eso, los laboratorios seriados con exámenes físicos de imágenes.
Entonces, ¿cómo corregimos la hipovolemia de estos pacientes? Si bien el tratamiento del sangrado es específicamente sangre, hasta que tengamos esto disponible, tenemos que reanimar con fluidos, aplicando el protocolo de hipotensión permisiva, una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Primero con cristaloides y después con los hemoderivados. En aquellos con pacientes con TEC o Glasgow menor a 8 que requieren intubación orotraqueal, no se aplica este protocolo, ya que hay que mantener una presión, una presión intracraniana adecuada con una TAM mayor a 80. Y restringir el uso de cristaloides lo mínimo indispensable para evitar la hemodilución y la coagulopatía, usando solamente la solución fisiológica o el cristaloide que elijamos para mantener la presión del paciente según el objetivo. Si no tiene TEC, no está intubado, menor de 90, si tiene el TEC menor a 8, mayor a 80, primero con cristaloides, después con hemoderivados. Pensar en el protocolo de transfusión masiva, un globo con la razón, un glóbulo rojo, una plaqueta y una plasma fresco congelado, avisar la hemoterapia de la existencia de este paciente para preparar las grandes cantidades de hemoderivados. Y obviamente el ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas del trauma es lo que más demostrado está que produce una mejoría, un mejor pronóstico en estos pacientes. Evitar siempre la teoría de la muerte, hipoxemia, coagulopatía y acidosis. Entonces, hablando un poco sobre ácido tranexámico. Es un antifibrinolítico que desplaza el plasminógeno de la fibrina, dando como resultado la inhibición de la fibrinolisis, es decir, permite que el coágulo siga tapando los posibles orígenes de sangrado. Es ampliamente disponible, económico, las 10 ampollas cuestan 1.600 pesos, de 500 miligramos cada una, y las indicaciones son choque hemorrágico con un EFAS positivo por trauma, una hemorragia intracraniana por trauma, una epistaxis traumática que puede ser aplicada de manera sistémica y local, otras indicaciones como procedimientos mentales, cirugías de alta probabilidad de pérdida hemática, sangrado menstrual excesivo, hemorragias postparto. Son algunas de otras indicaciones del ácido tranexámico. ¿Cómo se administra en trauma? De manera aguda, 1000 miligramos en 10 minutos endovenosos, seguidos de 1000 miligramos cada 8 horas en las primeras 24 horas, a una velocidad máxima de 100 miligramos por minuto. Es decir, más que nada porque las tasas más rápidas se ha visto que pueden llegar a causar más hipotensión. Ahí les cito el estudio en el cual se vio todo esto. Este esquema me gusta mucho, ya que nos muestra de una manera bastante ejemplar cuáles son las pautas que hay que tener para una buena coagulación. Es decir, si el paciente está sangrando, primero hay que fijarse en la flecha grande que nos muestra qué hay que tener en cuenta siempre de tener el sangrado, es decir, cerrar la canilla que está sangrando, de tener el sangrado de manera quirúrgica, endoscópica, angiográfica, etc. Y corregir la coagulopatía. ¿Cómo? Fijándose primero que esté bien reanimado el paciente, es decir, mantener una buena perfusión, oxigenación, unas condiciones básicas de la coagulación como temperatura, pH, calcio y hemoglobina. Obviamente el interrogatorio con aspirina, anticoagulantes orales o heparina se está usando previamente. Prevenir la hiperfibrinolisis con tranexámico, el déficit fibrinógeno con fibrinógeno, el déficit de factores, trombocitopenia, y por último, que no, es más difícil en realidad, el factor 7 activado, que no está, ese sí es más difícil de conseguir, pero a grandes rasgos estos son las bases de una buena coagulación. Yéndonos un poco más allá, el tromboelastograma es el estudio específico de cómo se realiza la coagulación. Ahí está disponible solo en algunos centros, es importante conocerlo para aquellos intensivistas o emergentólogos que trabajen en áreas de emergencia, ya que nos brinda mucha información, porque si nosotros tenemos optimizado los glóbulos rojos, las plaquetas y los factores de la coagulación, con TPK-PTT adecuado, pero el paciente haciendo el sostén y esperando la intervención definitiva sigue en estado de shock o sangrando profusamente, más allá que tengamos optimizados los valores del laboratorio, esto nos lleva un paso más allá viendo que específicamente qué es lo que puede estar fallando en la formación del coágulo. Es así que tenemos el R, que es el tiempo de reacción hasta que empieza a formarse el coágulo hasta 2 milímetros, alfa como el ángulo entre 2 milímetros a 20, que ya vamos a ver más adelante, que depende si el ángulo aumenta o disminuye, qué es lo que tenemos que hacer.
el K como tiempo de formación del coágulo, la MA como amplitud máxima, máxima amplitud en la formación del coágulo, la lisis a los 30 minutos y el porcentaje estimado de lisis. Acá lo que les estaba hablando, que significa cada uno de las siglas. Y más adelante, acá estoy hablando cómo son las alteraciones más comunes, por ejemplo, cómo es un tromboelastograma normal, cómo está alterado en diferentes patologías. Después, obviamente, vamos a pasar el power, sin el speech, y la tromboelastografía guiada, es decir, la reanimación guiada, según los objetivos, y qué es lo que había que transfundir en esos momentos. Por ejemplo, ante una prolongación de la R, ante un tiempo bastante prolongado, hay plasma fresco y congelado, más de 128 segundos. Un ángulo alfa menor a 65, crioprecipitados, una amplitud máxima menor a 54 milímetros plaquetas, y una lisis aumentada a más del 5%, ácido tranexámico, que nos estaría hablando de una hiperfibrinolisis, que la cortamos con el ácido tranexámico. Bueno, vamos terminando. Algoritmo de acción y monitoreo continuo. Después de hacer las maniobras iniciales, ¿qué es lo que hay que mantener el tratamiento de sostén hasta que encontremos la solución definitiva? Una presión arterial, ya dijimos, según cada paciente, hipotensión permisiva en aquellos que no tengan Glasgow menor a 8 o trauma encefalocraniano, una hemoglobina alrededor de entre 7 y 9, un KPTT menor a 60, plaquetas mayor a 50.000 o mayor a 100.000 en caso de trauma encefalocraniano, un fibrinógeno mayor a 150, una razón internacional normatizada menor a 1,5, laboratorios seriados en cada paciente de 1 a 2 horas, y una diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Obviamente, siempre, y en todo caso, por hipotermia y acidosis. El algoritmo que le pongo a continuación explica un poco más de lo que ya venimos hablando. Algunos escenarios especiales. La lesión de la médula espinal es prácticamente lo mismo que un tramo encefalocraniano. Para mantener una buena perfusión y evitar las lesiones a largo plazo, mantener una tensión arterial media de por lo menos 90 milímetros de mercurio para pacientes con este tipo de lesiones. De ser necesario, incluso hasta usar noradrenalina de manera precoz para este objetivo de TAM. No solo en médula espinal, sino también en traumas encefalocranianos. Pacientes geriátricos, los signos vitales muchas veces pueden ser difíciles de interpretar: hipertensión, beta-bloqueantes, antihipertensivos que pueden ser estos pacientes, algunas afecciones persistentes como infartos, insuficiencia cardíaca, enfermedad crónica, obliga al uso racional de fluidos y otros medicamentos como tener en cuenta los anticoagulantes y aspirina. En las pacientes embarazadas, siempre una consulta obstétrica precoz, un monitoreo y la frecuencia cardíaca fetal. Y no olvidarse que este gran volumen que puede encontrarse en el abdomen, hay que inclinarlo hacia el lado izquierdo para permitir el retorno venoso adecuado de la vena cava, que va a estar bastante colapsada en contexto de shock, para mantener un buen gasto cardíaco y una adecuada es decir, de llevar la sangre hacia el ventrículo derecho, que nos va a permitir que el ventrículo izquierdo pueda eyectarle de manera efectiva hacia la aorta. La aorta no se colapsa con tanta facilidad como la vena cava. Bueno, un poco terminando, es un poco la bibliografía de donde sacamos toda esta información. Y bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier duda, sugerencia o duda, les dejo mi mail, así que muchas gracias.